y a todos los que nos visitan, y deseamos que algo bueno puedan recibir de Dios en esta mañana. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. ¿Cómo le ha ido con la lectura de Lucas? ¿Bien? ¿Sí? Camino de victoria. Nos queda una semana, ¿sí? Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 48. Si usted no tiene Biblia o no tiene su Biblia aquí, puede seguir la lectura bíblica en la proyección que tenemos al frente. Lucas capítulo 19, versículos del 28 al 48. ¿Lo tiene ya? ¿Quieren acompañarme en esta lectura? Se pueden poner de pie. Vamos a leer la lectura de la palabra del Señor. Usted me puede acompañar. Vamos a leer todos juntos. Así, mientras leemos la palabra del Señor, va quedando esa palabra ya guardada en nuestros corazones. ¿Está bien? Leemos. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Befagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si esto callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacer, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.
Bueno, en primer lugar quiero aclarar que un pollino es un burrito. Es una palabra que no usamos muy frecuentemente. Un pollino es un burrito. No sea que le vaya a pasar, como pasó una vez en Cuba, en una iglesia del campo, que llegó una hermana y le dijo al pastor: óigame, pastor, miren que las gallinas de Jerusalén eran grandes. Y le dice el hermano: ¿cómo usted dice eso, hermana, que las gallinas de Jerusalén eran grandes? Y sí, las gallinas de Jerusalén eran tan grandes que dice la Biblia que Jesús entró a Jerusalén en un pollito. ¿De qué tamaño serán las gallinas? ¿No? Y bueno, un pollino es un burrito, ¿no? El evento que narra la historia como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se llama entrada triunfal por el recibimiento que tuvo de la multitud. Cuando Jesús entraba, lo vimos en la Escritura, tiraron mantos en el camino, tiraron palmas y clamaban a gran voz diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús entra a Jerusalén en un pollino o en un burrito, cumpliendo la profecía del profeta Zacarías, que en el capítulo 9, versículo 9 de su libro, él dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino de cría de asna. La multitud lo recibió poniendo mantos, poniendo palmas. Por eso hoy en muchas iglesias católicas la gente va para que le den su ramita de palma, o en algunos lugares dan una ramita de olivo. Entonces la gente va a ese lugar a recibir la ramita, que la llevan luego a su casa y la cuelgan detrás de la puerta para ahuyentar las malas cosas que pueden venir sobre la casa. Es una superstición. Uno dice: ¿de dónde sacan eso? Porque ellos piensan tal vez que las palmas que estaban abajo donde pasó Jesús estaban bendecidas. Que es paradójico, ¿verdad? Que en vez de confiar en un Dios que cuida y salva, confían en una ramita de palma, ¿no? Lo ponen detrás de su puerta. Bueno, la multitud gritaba y cantaba cánticos mesiánicos diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Mateo dice que la multitud clamaba: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Era una fiesta, por eso se conoce como la entrada triunfal. El Rey de los cielos entraba en la ciudad de Jerusalén. A veces es difícil ¿qué predicar en domingos como este? Porque cada año se predica el mismo pasaje y es difícil decir: Señor, ¿qué tú quieres decirle a tu iglesia? Yo estuve orando por toda una semana y le decía a Yula: no tengo todavía la inspiración, estoy orando, meditando, pensando. Y después de orar y de meditar y pensar, Dios puso en mi corazón hablarle de 3 tipos de personas que estaban en aquella entrada triunfal. Y en cierta medida, estos 3 tipos de personas representan un poco de lo que vivimos hoy. Lo primero que vemos es la multitud, que gritaban, que proclamaban, que tenían sus mantos, que ponían sus ramas de palma. La multitud representa a los que actúan de acuerdo a lo que la mayoría hace o acepta. En esa multitud había seguidores de Jesús. Dicen los comentaristas que probablemente muchos de los que vieron todos los milagros que Jesús hizo en Galilea en el año de popularidad, para los que están haciendo el curso bíblico, el año de popularidad que Jesús tenía su residencia en Galilea, muchos regresaron y vinieron a Jerusalén junto con Jesús, porque dice la Biblia que habían algunos que eran discípulos. También habían unos que eran curiosos. Vieron que siempre hay gente que son curiosas. Cuando hay una multitud, se acercan a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo conozco una que cuando vamos por la carretera y hay un accidente o algo, dice: dale despacio para ver qué es lo que pasó, ¿no? Yo no voy a decir quién es. Ustedes imagínense, ¿no? Entonces, siempre están los curiosos.
los que no entienden nada, pero los que quieren saber. Y también los que se unen a la mayoría y no saben lo que pasa, pero tampoco les interesa demasiado. Algunos quieren saber, otros no les interesa demasiado. La multitud es tan complicada que cuentan la historia que un día había una gran multitud que estaba gritando: agarramos un ladrón, éntrenle a palo, agarramos un ladrón. Y una mujer sale también a gritar: éntrenle a palo, que agarraron un ladrón, y gritaba hasta que se dio cuenta que el ladrón era su hijo. Y ella estaba gritando junto con la multitud que le entraran a palo al hijo, ¿no? Y a veces eso es lo que pasa con la multitud. Nosotros los cristianos debemos evitar ser parte de las multitudes. Nosotros no debemos ser parte de las multitudes, porque las multitudes son cambiantes. A las multitudes también se le llaman masas. Usted no ha escuchado ese término, las masas populares. Y se le llaman masa porque no tienen forma. La masa no tiene forma. La masa agarra la forma del líder. Según como el líder moldea la masa, así ella va agarrando su forma. La multitud no piensa, siente. Por eso hay personas que hacen cosas en multitud que no serían capaces de hacerlo personalmente. Ustedes no han visto esa locura como a veces sale en la televisión, que en partidos de fútbol unos hinchas o simpatizantes de un equipo se entran a trompada y matan a los del otro equipo. Dice, ¿cuánta locura? Porque la multitud no piensa, siente. La multitud es cambiante. Y muchos de los que recibieron a Jesús con cánticos de alegría, diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, unos días después también estaba con la otra multitud gritando: crucifíquenle, crucifíquenle, queremos a Barrabás. La multitud cambia de acuerdo a cómo vaya aconteciendo la realidad. Nosotros los cristianos no debemos ser multitud. Nosotros somos llamados como cristianos a vivir una contracultura. ¿Por qué una contracultura? Es decir, somos llamados a vivir en contra de la corriente, a nadar en contra de la corriente. Porque la cultura en que nosotros vivimos es anticristiana y gobernada por el príncipe de este mundo, el cual la Biblia dice que es Satanás. La época en que nosotros vivimos es conocida como la posmodernidad, y esta tiene 3 elementos principales. El primer elemento de la posmodernidad es el nihilismo. El nihilismo es la búsqueda de placer por el placer en sí mismo. Esto ha traído consigo que la sociedad en que vivimos hoy se mueve insaciablemente en una búsqueda de placer, en una búsqueda de felicidad, en una búsqueda de nuevas sensaciones, como si la felicidad plena o el placer pleno estuviera afuera y no dentro del corazón de aquellos que tienen a Cristo en su vida. Hay varios elementos de la manera de pensar en el nihilismo, y es el materialismo. Es la idea de que mientras más tengo, voy a vivir mejor, voy a ser más feliz, y mientras más tengo, más valgo. Eso es la búsqueda de ese placer. Quiero tener y tener para sentirme mejor, para valer más. Vivimos en la época también, que tiene que ver con el nihilismo, de la búsqueda de la belleza despiadada. Ustedes ven cómo mujeres y hombres se hacen cirugías y maquillajes y vuelven a hacerse, y ropa y delgadez extrema. ¿Ustedes han visto las modelos esas? Hay modelos que tú la miras y parece que salieron de un campo de concentración de Alemania. Y se pone como norma de que así debe ser la mujer. Y ustedes ven unas mujeres que son un poquito más corpulentas y son más bonitas en el gimnasio matándose para ponerse como flaquenca, como las modelos que salieron del campo de concentración. Hay que ir al gimnasio a hacer ejercicio, pero cada uno tiene su cuerpo, ¿me entiendes? Y no hay que ser tan flaco así. Pero es la búsqueda de la belleza despiadada. El otro día veía un programa, una gente enferma en la mente, un hombre que se ha hecho 100 y pico de cirugía para mejorar el cuerpo. ¿Ustedes son capaces de imaginar eso? Vivimos en una búsqueda incesante de experiencias sexuales también. Es la época del nihilismo, el placer por el placer en sí mismo.
relaciones sexuales fuera del matrimonio, adulterio, homosexualidad, relaciones con animales, masoquismo, sadismo y cuántas depravaciones sexuales se viven hoy. ¿Han visto también el deseo que tiene la gente de ser famoso a cualquier costo? ¿No? Ser famoso, expuesto a cualquier costo. Y también vivimos en la época de la droga como elemento de sensaciones fuertes y euforia. Es la búsqueda de un placer que no se encuentra nunca. Y cuando encuentro algo que me da un poco de placer, quiero más. Y quiero más. Así es el nihilismo. Esta época en que vivimos también está caracterizada por el relativismo. El relativismo afirma que no hay verdad absoluta. Es el fin de la ideología, de los principios, de las convicciones. El relativismo es la victoria del vacío y de la nada. O sea, no hay verdad, todo es relativo. Paradójicamente, para los relativistas, la única verdad es que todo es relativo. Entonces uno le pregunta a un relativista, ¿y no será relativo que todo es relativo? ¿Y que hay cosas que son relativas y cosas que hay verdad? Dicen, no, todo es relativo. No hay verdad, todo es relativo. Pero ellos afirman su relativismo como una gran verdad. Y hay una contradicción en la esencia misma de lo que afirman y creen. El relativismo desecha todo tipo de norma o principio moral o espiritual o social. Para el relativismo, la Biblia es un libro más. Tú le dices, porque la Biblia es la palabra de Dios y te dice, y puede ser que Dios exista o no exista. Y tú dices, pero la Biblia contiene la verdad y te dicen, pero es que no hay verdad. Entonces, es muy difícil el diálogo con el relativismo, porque el relativismo pone como juez de todas las cosas al individuo. Es verdad lo que es verdad para ti. Y para el otro lo que es verdad para el otro. Y no hay verdad. Cada cual tiene su verdad, todos tenemos nuestra verdad. Y al final nadie de nosotros tiene verdad. Miren, hay un psiquiatra llamado Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría en Madrid y director del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, que en su libro El hombre light, hablando sobre las características del hombre de hoy, escribe, miren, el hombre de hoy es relativamente bien informado, pero con escasa educación humana, muy entregado al pragmatismo, todo vale con tal de alcanzar las metas, todo le interesa, pero a nivel superficial, se ha ido convirtiendo en un objeto trivial, ligero, frívolo, que lo acepta todo, pero que carece de criterios sólidos en su conducta. Todo se torna en él etéreo, leve, volátil, banal y permisivo. O sea, todo es así, sin nada. No hay principios, no hay valores, no hay convicciones, no hay manera de conducir la vida, todo es relativo. Así es la sociedad en que nosotros vivimos y nos desenvolvemos. Y el tercer elemento de la sociedad en que vivimos es la permisividad. La permisividad es la aceptación de todas las cosas. Tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida y nadie debe meterse. La consigna es, si quieres hacerlo, hazlo. No importa lo que pase. Y esa permisividad se ve en la crianza de los hijos. Muchos niños crecen sin límites, guiados por sus propios impulsos infantiles, y no tiene padres con la suficiente capacidad moral y espiritual y emocional para ponerle límite, para regañarlo, para ponerle disciplina, para que los niños aprendan a vivir de una manera correcta y puedan interactuar correctamente en la sociedad. La permisividad lleva a que vivimos en una sociedad que ha invertido los valores y a lo bueno llama malo, y a lo malo llama bueno. Hoy hay dos palabras que constantemente están en boga en los medios sociales. Uno es ser progresista y uno es ser retrógrado. El retrógrado es el que mantiene los valores y los principios bíblicos de antaño y te dicen, tú eres un retrógrado. Ser progresista, miren hermano, ¿qué es ser progresista hoy? Y cuando a alguien le dicen, tú eres progresista, se siente hasta bien. Pero miren lo que es ser progresista. Ser progresista
es permitir y afirmar lo que la Biblia condena como pecado. ¿De qué se encarga el progresismo hoy? Miren, el aborto hay que legalizarlo. Si tú estás en contra del aborto, tú eres un retrógrado. A tal punto, como dice la Biblia, que queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. Entonces te meten el cuento siguiente. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Como si el niño que está en su vientre fuera parte de su cuerpo. Y no es parte de su cuerpo. De hecho, tiene hasta otro grupo sanguíneo. Es una criatura independiente que está en formación y no es parte de su cuerpo. Y hacer un aborto implica matar a una criatura que no puede defenderse. Pero ser progresista es decir, estamos a favor del aborto, porque es parte de su cuerpo. Es el derecho de la mujer. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y si tú le dices, el aborto es un asesinato, es retrógrado. ¿Se dan cuenta, hermano, la sociedad en que vivimos? Que afirma y acepta lo que la Biblia llama pecado. Hoy ser progresista es sostener la agenda homosexual. Como tienen sus derechos. Hay que ser progresista es abogar por el matrimonio igualitario, porque es lo que hay que hacer. Y te manipulan toda la información, incluso llegan a decir, el homosexual nace así, no se elige, él nació así. Y todavía están buscando el gen de la homosexualidad para justificar tanta locura. Pero si tú dices que la Biblia dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, te dicen odiador, retrógrado. ¿Se dan cuenta la sociedad en que nosotros vivimos, hermano? Una sociedad loca. Y ahora ser progresista también es, la marihuana puede usarse para uso recreacional. Aprobemos la marihuana. ¿Por qué hay que impedirle a la gente que fume marihuana cuando las investigaciones científicas dicen que la marihuana mata neuronas? ¿Ustedes saben lo que hace la marihuana? Entontece o idiotiza a las personas. Y dentro de unos años vamos a tener una generación de idiotas fumando marihuana. Pero es ser progresista. Si tú dices, no, hay que evitarlo, hay que defender a nuestros niños y nuestros jóvenes de ese flagelo, retrógrado, te dicen. Qué tremendo, ¿verdad? La multitud en que vivimos. La moral e integridad es algo que no debe exigírsele a los gobernantes si la economía está bien. ¿Ustedes saben de cuándo empezó esto? De la época de Clinton. Mentiroso y adúltero y abusador, pero como la economía está bien, no importa, que siga gobernando. ¿Se dan cuenta, hermano? En la sociedad en que nosotros vivimos, lo interesante es que todo es permitido para los progresistas, con la excepción de proclamar y vivir de acuerdo a los principios cristianos. No, tenemos libertad, todos somos iguales, pero yo soy cristiano. No, tú no tienes derecho a ser cristiano. ¿Cómo es eso? Se ha sacado la Biblia de las escuelas, se han derrumbado monumentos que tienen 10 mandamientos en esta nación, se ha sacado a Dios de todos los lugares, o sea, todos tenemos derecho, pero los cristianos no. Retrógrados. ¿Se dan cuenta, hermano? La sociedad en que vivimos, la masa, cómo se mueve y cómo se manipula. Vivimos en una sociedad donde no solamente la gente es indiferente en gran medida al cristianismo, sino que lo ataca, se prohíbe y se condena abiertamente. Hace unos días se publicó un artículo de Michael Ruse, catedrático de filosofía de la Universidad de la Florida, en el New York Times, y en este artículo Ruse afirma que está de acuerdo con lo que dice Richard Dawkins, quien dice que enseñar a los niños, miren, y salió en el New York Times, dice que enseñar a los niños acerca de Dios es una forma de abuso infantil que no debe ser tolerado. ¿Ven la sociedad en que vivimos, hermano?
Y salió y ya empieza esa idea a darle forma a las masas. Porque las masas no piensan, sienten. ¿Se dan cuenta? Y son manipuladas. ¿Qué cosa, hermano? Es una cosa increíble. Es muy peligroso seguir el camino de las masas y de las multitudes. Porque la vida cristiana es una contracultura. Por eso, cuando el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12, él dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes no son masa, ustedes no se conformen en este siglo. No dejen que un líder o una corriente psicológica o social o política lo conforme, le dé forma a su vida o a sus pensamientos o a su manera de actuar. Al contrario, dice el apóstol Pablo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ustedes juzguen todas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios lo que es agradable y perfecta, aunque me digan retrógrado, no me importa. Entonces, nosotros no somos multitudes, hermano. Nosotros vamos nadando en contra de la corriente. Este mundo va alejándose cada vez más de Dios y nosotros vamos acercándonos cada vez más a Dios. No somos multitudes. No pensamos como piensan los demás. Tenemos una cosmovisión cristiana. Pensamos lo que Dios nos enseña en su palabra, porque es la voluntad de Dios la que es agradable y perfecta. Bendito es el nombre del Señor. Entonces el segundo grupo que aparece en esta entrada triunfal son los fariseos, que también están los escribas más adelante y los saduceos, pero menciono los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso que se caracterizaba por su gran apego a la ley y a las tradiciones. Eran muy religiosos, pero tenían un solo problema. Estaban secos por dentro. Frente a sus ojos estaba el Mesías, el Hijo de Dios que descendió del cielo. El Mesías que ellos año tras año habían leído en la Escritura, en las profecías bíblicas acerca de la venida del Mesías. Tal vez muchos de ellos podían recitar a Zacarías de memoria. Y sabían la profecía de Zacarías 9:9 que dice, aquí viene tu rey en un animal de carga, humilde, salvador, grande. Lo podían recitar de memoria. Pero el Señor estaba ante sus ojos y no le conocían. Estaban secos por dentro. Los fariseos representan a los que tienen una religión. Y vivimos hoy en un mundo donde hay gente que tiene religión, llena de normas, pero vacía de contenido. Son aquellos que saben de Dios, pero que no conocen a Dios. Saben de Dios, pero que no conocen a Dios. A tal punto, hermano, que en una ocasión Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre hacen. ¿Cómo? Sí, dijo Jesús. Y lo vemos hoy, muchos religiosos que manipulan las masas, los predicadores de la prosperidad. Da dinero que Dios te va a bendecir. Tú tienes que sembrar para que Dios te dé más. Y la masa, idiotizada, porque no conoce los principios de la palabra de Dios, le cree a los líderes. Son masas. Y los otros lobos con piel de ovejas, pero lobos. Lo vemos en los milagreros, en los que viven de la religión. Son aquellos que dicen ser cristianos, cumplen con los deberes religiosos, pero no aman, ni entienden la esencia del evangelio. Están vacíos por dentro. Y vivimos en una sociedad de fariseos y religiosos.
Van los domingos a la iglesia, dan sus diezmos, hacen contribuciones, pero el evangelio de Cristo no ha permeado su vida. Siguen viviendo como si Cristo no estuviera con ellos. Hay una cosa interesante en los Estados Unidos, y es que hay muchos cristianos aquí en esta nación que son más norteamericanos que cristianos. Y es triste, es muy triste, porque se dicen cristianos y conservadores, pero son más norteamericanos que cristianos. David Platt es actualmente el presidente de la International Mission Board. La International Mission Board es una organización que hay en nuestra convención que prepara y envía misioneros a todas partes del mundo. Tenemos cerca de 5,000 misioneros predicando el evangelio en todas partes del mundo, en todos los continentes, y forman parte del International Mission Board. David cuenta en un libro que él escribió llamado Radical, y él desafía a los cristianos de América a tener una fe radical, una fe que vuelva a ser cristiana de verdad y no americanizada. Y él dice que en una ocasión fue invitado a una iglesia. Él iba a predicar el domingo, pero el sábado el pastor y unos diáconos de la iglesia lo invitaron a una casa. Y ellos le preguntaron cómo estaba su esposa y cómo estaba él. Y él empezó a contarle toda la obra del ministerio que ellos estaban haciendo en las comunidades marginales de New Orleans. Él estaba estudiando en el seminario de New Orleans y trabajaba en las comunidades marginales. Y también le contó cómo Dios le había permitido predicar el evangelio y en otras partes del mundo que antes habían sido hostiles al evangelio y que algunas personas se habían convertido a Cristo. Cuando hizo una pausa, después de un silencio tenso, dice, él escribe en el libro Radical, que uno de los diáconos le dijo, David, creo que es magnífico que vayas a esos lugares, no obstante, si me preguntas a mí, yo esperaría que Dios aniquile a todas esas personas y los mande a todos para el infierno. Y David se quedó perplejo y sin palabras diciendo, ¿esta persona entendió algo de lo que significa el evangelio? ¿Y entendió algo de lo que significa la gran comisión? Pero todo no quedó ahí. Al domingo siguiente le tocaba a David predicar en la iglesia y el pastor de la iglesia se levantó en la mañana y fueron a la iglesia y al introducir el servicio el pastor habló de lo orgulloso que se siente de ser americano, de vivir en los Estados Unidos y que no iría ni viviría en ninguna otra parte del mundo. Paradójicamente, después David predicó un mensaje sobre la importancia de ir a las naciones y predicar el evangelio a toda criatura. Y luego que David predicó, se paró el pastor y le dijo, hermano, nosotros le vamos a enviar un cheque para que usted trabaje en los barrios marginales de New Orleans y vaya a las naciones, porque nosotros no tenemos ningún interés en ir a ningún barrio marginal, ni tampoco conocer ninguna nación. ¿Entendieron el evangelio, hermano? ¿Entendieron el amor de Dios por los perdidos? Esos son los religiosos, llenos de normas y principios, pero vacíos de contenido. No puedo entender cómo hay tantos que dicen ser cristianos en los Estados Unidos y están en contra de una reforma migratoria que tiene a 11 millones de inmigrantes y documentados en esta nación. Yo no lo puedo entender. Y aspirantes a la presidencia de esta nación que se han levantado defensores del cristianismo y los valores tradicionales, pero tan faltos de amor por el prójimo. Yo no lo puedo entender. Quiero decir que en nuestra convención, hay un representante de nuestra convención en Washington, luchando y batallando con los congresistas y senadores para que pase una reforma migratoria.
porque hemos entendido que es una forma de expresar el amor de Cristo. Pero hay aquí gente que son más americanos que cristianos. Y lo peor de todo es que después dicen ser cristianos. Hay muchos cristianos que no han entendido de qué se trata el Evangelio. Como no lo entendían los fariseos en aquella entrada triunfal, que en vez de alegrarse con la llegada del Mesías, le decían a Cristo, dice que le gritaban: calla a tus seguidores, que se callen. Y Jesús le dijo, si ellos se callan, las piedras van a hablar. Así son los fariseos. Nosotros, Dios no nos ha llamado a ser multitud, ni nos ha llamado a ser fariseos. Dios nos ha llamado a seguir el ejemplo de Cristo. Para eso somos cristianos. ¿Por qué somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Todo cristiano debe seguir el ejemplo de Cristo. Él no se dejó llevar por el entusiasmo de la multitud. Él no se dejó llevar por eso. Varias veces vinieron a hacer a Jesús rey, a coronarlo como rey cuando hacía algún gran milagro. ¿Y qué hacía? Él lo dejaba a toda esa gente ahí y se iba al monte a orar. Él no se guiaba por la multitud. Él sabía que había venido. Él sabía que aquel Padre lo había enviado. Él sabía por qué vino del cielo. Le dijo a sus discípulos, yo voy a ir a Jerusalén y allí voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y la multitud clamaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y todos estaban contentos. Sin embargo, Jesús, cuando vio la ciudad, lloró y dijo, oh Jerusalén, no entiendes nada, le dijo. Si hubieras entendido por lo menos el tiempo de tu visitación y la paz que yo vengo a traer, pero no entiendes, no entiendes. La gente miraba las cosas de una manera, pero Jesús la miraba de otra manera. Los que le recibieron con palmas y mantos dijeron, este es el Mesías que nos va a liberar del imperio romano y nos va a hacer una gran nación como en la época de David. Pero Jesús no se dejó guiar por la multitud ni por los fariseos. Él sabía que en Jerusalén se iba a pelear la batalla final contra el pecado. Y allí en aquella cruz la culpa iba a ser quitada. El dolor iba a desaparecer. La desesperanza se convertiría en esperanza en la cruz. Y la perdición y la condenación se convertiría en salvación. Él sabía a lo que iba a Jerusalén. La multitud esperaba un salvador político, pero él sabía que su salvación era espiritual, del pecado, de lo que daña, de lo que oprime, de lo que lleva al infierno. Por eso él debía morir en aquella cruz. Y estaba dispuesto a hacerlo. ¿Se dan cuenta, hermano? Jesús no actuaba como la multitud, ni se dejaba influenciar por la multitud, ni tan siquiera se atemorizó ante los gritos de los fariseos. No, él tenía un propósito por el cual vivir. Y él vivió para ese propósito. Él vino a este mundo a morir por todos. Y eso hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros también como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que saber para qué vivimos. No somos masa, no somos multitud, no somos fariseos, somos seguidores de Cristo. Y vivimos para entrar en el centro de la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere, para sentir lo que sintió el escritor sagrado cuando dijo, Dios cumplirá su propósito en mi vida. Dios cumplirá su propósito en mí. Él guía mis pasos. Dios está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Aunque el mundo vaya en esa dirección, yo voy en la dirección contraria porque yo he entrado por la puerta estrecha y he seguido el camino angosto que lleva a la vida eterna. Yo no voy por la puerta ancha ni la senda espaciosa que lleva a la perdición, como el Señor enseñó en el Sermón del Monte. Pero para poder vivir como Jesús, hay que tener convicciones. Hay que tener principios. Hay que conocer la verdad. Y hay que estar dispuesto a seguir la voluntad de Dios a cualquier precio. Por eso es importante, para seguir el ejemplo de Cristo, 3 cosas. Número 1, conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. El profeta Oseas dijo: mi pueblo se desvió, cayó en pecado, hicieron cosas horribles, porque le faltó conocimiento. Porque si hubiesen conocido mi palabra, si hubiesen entendido mi voluntad para ellos, y si hubiesen estado dispuestos a hacerla, no hubieran caído en los pecados que han caído. Vivimos en una cultura que va en contra de Cristo, pero tenemos la palabra de Dios, que es una lámpara que nos alumbra el camino. Si queremos hacer como Cristo, no dejarnos guiar por la multitud ni por los fariseos, debemos afianzarnos en la Biblia, que es la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque es la palabra de Dios un terreno firme en medio de las arenas movedizas de ideas y pensamientos en que vivimos en este mundo. Y mi vida la conduce Dios por medio de su palabra. ¿Sabe qué, hermano? Aunque me digan retrógrado, no me importa. Yo no soy progresista, yo soy cristiano. Y si me dicen retrógrado, bienvenido sea. Porque retrógrado para la sociedad de hoy significa tener principios y valores. Si esos principios y esos valores están en la palabra de Dios, bienvenido que me digan retrógrado lo que me quieran decir. A fin de cuentas, yo no vivo para ellos, sino para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Si queremos seguir el ejemplo de Cristo y no ser como los fariseos, tener una relación vacía y carente de contenido, debemos tener una relación profunda con Dios. Debemos ser llenos del Espíritu. Debemos experimentar un avivamiento, entender la voluntad de Dios, conocer a Dios en la experiencia personal. Porque en la medida que conocemos a Dios, en esa experiencia personal de comunión con Él, de oración, de búsqueda de la intimidad con Dios, ese Dios va formando nuestras vidas y va mostrándonos su voluntad y su propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos mantener una comunión profunda con el Señor de tal forma que podamos entender el propósito específico de Dios para nuestras vidas. Dios tiene planes para tu vida, hermano. ¿Y qué voy a hacer? Anda en el plan de Dios. El Señor lo dijo en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos o los planes, dice el Señor, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Hay que buscar una comunión profunda con Dios. Deja que Dios te llene con su espíritu y te muestre tu propósito y camina en el centro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En tercer lugar, para seguir el ejemplo de Cristo, debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, aunque eso implica un sacrificio personal muy grande. Porque vivimos en una cultura donde dice, no hay que hacer sacrificio, hay que pasarla bien. Pero nosotros debemos estar dispuestos a vivir y obedecer lo que el Señor quiera. ¿A qué fue Jesús, hermano?
de vacaciones a un hotel 5 estrellas a Jerusalén. Él no fue engañado a Jerusalén. Él sabía lo que iba. La cruz era horrorosa. De eso vamos a hablar en esta semana. Era difícil, pero era lo que había que hacer. Y lo hizo. Pero esa cruz, que significó dolor y sufrimiento para él, para nosotros significa victoria y bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso él murió en la cruz, aun cuando muchos le decían, si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y él podía haberlo hecho, pero no lo hizo. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados, y así lo hizo. Bendito sea el nombre del Señor. Y debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, aun cuando tengamos que hacer sacrificios personales. Porque a fin de cuentas, no vivimos en este mundo para estar cómodos, sino para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabes qué, hermano? Tú no eres una multitud, no eres fariseo, eres un hijo de Dios que sigue las pisadas de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y si hay algo que nos enseña esta entrada triunfal, es a vivir y hacer lo que Cristo hizo. Bendito sea el Señor. Hoy es un día extraordinario. Comienza una semana de un significado espiritual profundo. En una semana como hoy se peleó la batalla final. Y la muerte y el pecado y la maldición fueron clavadas juntamente con Cristo en la cruz. Bendito el Señor. Para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos el poder de Dios, para vivir en medio de una cultura idiotizada, en medio de una cultura anticristiana, en medio de una cultura sin valores, sin principios, permisiva, que busca el placer, de relativismo. En medio de esta cultura tenemos la bendición de poder vivir con Cristo. Bendito el Señor. Y yo no sé si hay aquí alguna persona en esta mañana que todavía no ha tenido un encuentro con el Cristo que salva la vida. Si es así, no te puedes ir de este lugar. Porque Jesús murió en la cruz para salvarte, a ti y a mí, para que tu pecado sea perdonado y para que tú puedas vivir una nueva vida en Él. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, dice la Biblia. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. A lo mejor tú sientes un vacío en tu corazón, como mucha gente vive así con ese vacío. A lo mejor hasta ahora ha sido masa, ha seguido la moda, la costumbre, lo que otros hacen. O a lo mejor ha sido un religioso, fariseo, que todavía no ha tenido un encuentro con Cristo. La cruz lo cambia todo. La cruz es suficiente para llevarnos a vivir como Cristo vivió y hacer lo que Él hizo. Bendito el nombre del Señor. Si tú quieres darle un lugar a Jesús en tu vida, yo te invito a que ores. Cierra tus ojos. Cerremos todos los ojos. Yo te invito a hacer una oración, pero de verdad, de fe, creyendo en tu corazón. Yo voy a orar, tú puedes repetir después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias porque un día entraste a Jerusalén y nada te sacó de tu propósito. Entraste aclamado y terminaste crucificado, porque para eso viniste a este mundo, a morir en una cruz por mi pecado. Hasta ahora he vivido, Señor, como he querido, como he pensado. Hago muchas veces lo que veo hacer, lo que hace la masa, la multitud. En ocasiones
He tenido una religión, pero me siento vacío de contenido en mi corazón. Yo quiero pedirte que tú vengas a mi vida, que tú impactes mi corazón, que tú perdones mi pecado. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. En esta hora, Señor, limpia mi vida y haz en mí una nueva criatura. Ayúdame a vivir como tú viviste, porque tu voluntad es agradable y es perfecta. Tómame de tus manos. Padre Santo que estás en los cielos, hazme tu Hijo, por medio de Jesucristo. Que tu Espíritu Santo venga a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que sigamos orando.